Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Espero que hayan pasado una hermosa semana y en esta tarde nos disponemos a llevar el mensaje a cada uno de ustedes. Para los de Estados Unidos, Boston, Canadá, quiero decirles de que acá en Honduras ahorita no hay energía eléctrica. Así que estaremos predicando sin ventiladores, sin luz, pero eso no nos va a detener a transmitir el consejo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad, una vez más, de podernos llegar a ustedes para compartir el precioso consejo de este día. Voy a invitarles a que oremos antes de comenzar. Buen Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde porque ha llegado el momento en que vamos a exponer el mensaje de tu palabra. Invoco la presencia de tu Espíritu Santo y te ruego, mi Señor, de que sea tu Espíritu el que administre el mensaje de este día. Padre, bendice a cada uno de los que tú elegiste para que escuchen tu palabra. Yo sé, oh Dios, que siempre guardas un remanente para nosotros. Ayúdanos a transmitir el mensaje, pero más que todo, a vivirlo, Señor. Padre, gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor. Vamos un poco rapidito porque la enseñanza de este día es bastante extensa y queremos aprovechar al máximo el tiempo. Dice así el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde entonces de qué? La pregunta, ¿desde entonces de qué? Acordémonos que cuando Jesús inicia su ministerio, Juan el Bautista estaba en la cárcel y Juan el Bautista era el que predicaba, el que estaba predicando día tras día. Pero cuando Jesús inicia el ministerio, Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces, la Biblia dice, desde entonces, el Señor Jesús trae un nuevo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento. Lo que Jesús estaba diciendo, arrepiéntanse de esta manera de vivir, porque yo hoy traigo una nueva forma de vivir para cada uno. En otras palabras, lo que Jesús estaba llamando a la atención es, todo aquel que se arrepiente tiene que mostrarlo con un cambio de vida, con un cambio de actitud. Por eso el tema de la enseñanza de hoy es un llamado al arrepentimiento verdadero. Un llamado al arrepentimiento verdadero. Quiero preguntarle, amados hermanos, ¿en su vida alguna vez se ha hecho efectivo este dicho que dice, me dieron un gato por liebre? ¿Sí lo conoce? O sea, cuando le dan algo a usted diciendo que es una cosa y después sale que es otra. A eso se le llama, me dieron gato por liebre. Me dieron una cosa que no era por otra. A mí sí. Déjeme contarle lo que me sucedió. Allá en 1987, era un 22 de diciembre, iba con mis 3 hijos a comprarles bicicleta. Había una tienda llamada Sodis allá en la West y en la Vermont, allá en Los Ángeles.
A la entrada de la tienda estaba un señor. Los muchachos se quedaron parados y les dije, vayan adelante, escojan la bicicleta que quieran. Ahorita los alcanzo. Estaba un señor con una cara de pena y me llama y me dice que quiere pedirme un favor, que no me está pidiendo en sí dinero, sino que quiere que le haga el favor de comprarle un anillo. Y escondidita así me saca el anillo, y era un anillo impresionante, con un águila negro, dorado, bien pulido, y decía Army. Me impresionó el anillo. El hombre le pregunté cuánto quería y yo me tocaba la bolsa porque yo sabía lo que tenía y no quería desajustar. Entonces el Señor me dice que le diera $100. Le regateé, ¿verdad? Y le dije más barato y me dijo 60. Llegamos aquí, me lo dio en 40. Y yo contento con el anillo, hermano. Era 22 de diciembre y el 24 de diciembre yo fisiqueando con el anillo. Que cuando bailaba, entonces no era cristiano. Cuando estaba bailando me gustaba que vieran el anillo, el gran chicote que tenía en la mano, que decía Army. A los 2 días, el dedo verde, porque era de bronce pulido. Me dieron gato por liebre. Hoy en día, amados hermanos, yo solamente perdí el dinero, pero hoy en día se está dando gato por liebre en algunas congregaciones. Los tutores han llevado una enseñanza, no todos, pero ciertos tutores que agarran libros por doquier y no se dan cuenta del contenido y muchas veces ni les interesa. Están llevando y están dando gato por liebre a los hermanos. Por eso es muy importante y me gustaría que me diera su atención en este día. Porque decía, hay muchos creyentes que creen que van para el cielo. Sí. Más de alguno va a decir, se fregó el hermano, ya se metió en problemas. Pero se lo voy a comprobar. Creen que van para el cielo y no se han percatado de que hay algo tan importante que no han hecho, que es el arrepentimiento para con Dios. Un arrepentimiento de corazón. Jesús dijo en Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En qué Evangelio? En el Evangelio de Jesús. En el Evangelio directo, el Evangelio que no es con trapos tibios, que no tiene tapadera. Un Evangelio sacado del contexto de la palabra. Ese es el Evangelio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy en día hay un evangelio popularizado, amados hermanos, que se ha diluido, que le han echado más agua a la leche. Y muchos van caminando, creyendo que van para el cielo, creyendo en el canto que dice, la tengo, pero no tienen nada. No la tienen. ¿Y sabe por qué no la tienen? Porque nunca se han arrepentido de corazón ante Dios. No sé si se acuerda que en el principio de la pandemia estuve predicando y haciendo énfasis de la necesidad que hay de arraigar nuestra vida, de cementar nuestra vida cristiana en la roca que es Cristo.
Pero también recordaba el último terremoto que hubo en México. Muchos edificios colapsaron, se derrumbaron, mucha gente murió. Los inspectores empezaron a decir, ¿cómo pudieron desplomarse estos edificios? Si el movimiento sísmico no era lo suficiente como para que se desplomaran. Pero se desplomaron, se cayeron. ¿Y sabe por qué se cayeron? Porque posteriormente encontraron de que los materiales que habían usado para construir esos edificios no era el apropiado. No eran los requeridos. Entonces, los edificios se desplomaron. Alguno puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Ahorita le explico. Hoy en día, amados hermanos, se están dando materiales en algunas congregaciones para que usted edifique su casa. Pero desafortunadamente, le están dando gato por liebre. ¿Sabe por qué? Porque le están dando materiales en los estudios bíblicos, en las predicaciones, le están dando materiales superficiales, diluidos. Le están hablando del arrepentimiento, pero es un arrepentimiento diluido. En otras palabras, el evangelio que le están predicando es un evangelio barato, es un evangelio pobre. Entonces, haciendo la alusión a los edificios del terremoto de México, su casa se va a desplomar porque usted está sembrando o usted está edificando en la arena con materiales que no son los bíblicos. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que no todo el que me diga Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y muchos creyentes van caminando de la Seca a la Meca y creen que van para el cielo. Pero el evangelio que le están dando, las herramientas que le están dando ahorita, acerca del arrepentimiento, no trae ninguna responsabilidad. No hace que el cristiano se compunja de pecar. No trae responsabilidades, ni trae tampoco exigencias. Jesús no tenía pelos en la lengua. Jesús hablaba directo. Pero hoy en día, a consecuencia de algunos tutores, el pueblo no quiere recibir el evangelio directo de la palabra. Quiere que se le trate con trapos tibios, con medias palabras. Amados hermanos, si usted es uno de ellos que viene caminando o que tiene 20 años, 15, 20, 25, 30 años de estar en su congregación, pero si usted no tiene fruto digno de arrepentimiento, sepa que su estancia será en el infierno, porque usted no ha nacido de nuevo. Y puede estar los años que quiera dentro de la congregación, pero la congregación no garantiza la salvación. Si no hay compungimiento, no puede haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y está en la Biblia, pero no está en el evangelio que algunos están predicando. Hay tutores que se desviven, quemándose las pestañas, estudiando, profundizándose para darle lo mejor
a los hermanos, a su congregación. Pero hay otros, no quieren incomodar, no quieren tocar, que el verdadero arrepentimiento trae consigo un cambio. Entonces, el problema es, ¿sabe cuál es el problema? Que sería triste, amados hermanos. Sería triste, o va a ser triste, que estas personas al morir se encuentren de que su nombre nunca fue inscrito en el libro de la vida. Porque nunca expresaron un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y no estoy cambiando de doctrina. Ni tampoco me empiece a pensar de que, el hermano ya se torció, porque el hermano estaba hablando que la salvación se pierde. No estoy hablando que la salvación se pierde, porque nadie puede perder lo que no ha recibido. Así de sencillo. Usted no tiene la salvación garantizada. La garantía se la da Dios. Pero aún Pablo dijo, no que ya sea perfecto, sino que prosigo a tomar aquello para lo cual yo fui tomado. Y está hablando de la salvación. La salvación es una promesa, está allá en el cielo. Pero no es algo que su tutor, cuando levantó la mano, porque muchas veces, hermanos, muchas veces nos han engañado en que usted reciba a Cristo y ya su salvación es segura. Mentira del diablo. Porque lo único seguro es lo que está ante la presencia de Dios. Tenemos la promesa, la salvación de nuestra alma está en promesa, pero para llegar a la promesa tenemos que trabajar nosotros arduamente y mantenernos en una vida santa y agradable para Dios y sobre todo arrepentirnos de nuestros pecados. Muchos se van a quedar porque vivieron creyendo que eran salvos. No hicieron nada por su vida espiritual, porque creyeron de que ya únicamente levantando la mano, ya el Señor dijo, ok, aquí está tu nombre ya inscrito. No, no es así, amados hermanos. Recordemos que la salvación se nos ha dado a través del sacrificio de Cristo, pero es en promesa. Porque usted no puede pretender vivir aquí como le da la gana, hacer lo que le da la gana, hablar como le da la gana y creyendo de que ya al llegar, aquí está fulanito, toma tu salvación. No, no es así, amados hermanos. Porque aún el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Déjeme contarle, amados hermanos, esto. Que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. No podemos seguir caminando con lo que se nos dice, con lo que se nos da. Tenemos que meditar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, amados hermanos. Debemos dejar la religiosidad, el fanatismo. Vea la Biblia, lea la Biblia. Porque algunos hermanos están creyendo en lo que les enseñaron. Pero lo que les enseñaron está equivocado. Ahora no le voy a decir le dieron gato por liebre, le dieron gato por cuzuco. ¿Sabe por qué? Porque allá en El Salvador, en el estadio Flor Blanca, muchos años, cuando llegaba el equipo FAS de Santa Ana y los Águilas de San Miguel a jugar con el Alianza, eso se llenaba tremendamente. Y había un solo lugar, un puestecito dentro del estadio, que vendían
cuzuco con tortilla. Pero después se dieron cuenta, por alguna razón, se dieron cuenta en que a una persona le salió la pezuñita de gato. Y la pezuña de gato con la pezuña de un cuzuco son diferentes. Y ahí se dieron cuenta de que lo que estaban vendiendo era gato en salsa de tomate y no cuzuco. Así le sucede a aquellos creyentes que no meditan en la palabra, que no quieren aceptar el consejo de Dios, sino que quieren un evangelio diluido. Por eso el apóstol Pablo hace mención enfáticamente en que solamente hay un evangelio. Déjeme contarle esto. Había un hermano que todas las semanas, todos los días sábados, aventaba pari en la casa. Llegaban los hermanitos que andaban evangelizando. Y decía, pastor, el hermano fulano, mire, sí, hermano, sí. Y todos los días, o sea, todos los sábados tenía fiesta. Y cuando los hermanitos llegaban, hermano, su testimonio, no se preocupe, hermano, mañana me arrepiento, mañana me reconcilio con Dios. Efectivo. El domingo llegaba a reconciliarse, hasta que un día Dios lo soltó. Cuando salió desbaratado, le entraron a macanazos. 8 policías no podían sujetarlo. Lo metieron a un carro, a una patrulla. Y José Carrillo, un policía de Lombis, donde estaba con ellos, me decía, pastor, yo aquí está, fulano de tal. Cuando voy a ver, el hombre estaba calmadito. Y me decía, pastor, quiero que ore por mí. Estábamos en noviembre. Quiero pasar la Navidad en casa. Y así fue. Así fue. Para no cansarle, él se arrepentía todos los días, pero no era un arrepentimiento genuino. Esto es lo que sucedió. El Señor se manifestó. Él tenía que irse de regreso a Argentina. Su esposa y sus hijos quedaron en Los Ángeles. Él tomó el avión, pero antes de ir, llegó a la iglesia, pidió perdón a la iglesia. Allí, digamos, se reconcilió con el Señor, se humilló, le dio vergüenza y reconoció lo que había hecho. Pero él tenía que partir. Lo fueron a recoger al aeropuerto en Argentina. Llevaba 2 maletillas y cuando llegó, entró, porque llamaron por teléfono, entró y cuando entró, vio para el cielo, se sentó en una mecedora y ahí quedó. No se puede jugar con Dios. Usted que me está viendo, usted que va a escuchar el mensaje, usted tiene que compungirse, porque sin compungimiento no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay salvación. La Biblia dice de que hay 2 condiciones para ser salvo: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos encanta, nos delira que nos cuenten las historias de lo que Dios ha hecho a través de la fe de otros, aunque por medio de nosotros Dios no pueda hacer nada, porque somos vacíos. Pero no nos gusta el que se nos recalque que hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento que nosotros llamamos arrepentimiento es un arrepentimiento diluido, barato, y a Dios no le agrada eso.
Ahora, hermanos, como primer punto, tenemos que recordar, el arrepentimiento es fundamental porque es una doctrina bíblica que Jesús la implantó. El arrepentimiento fue lo que Jesús inició en su ministerio, proclamando: arrepentidos, porque es un fundamento. Dígame usted, ¿qué pasaría si en su casa quita una columna o quita dos? ¿Qué va a hacer de esa casa? Se va a tambalear hasta que se cae. ¿Qué pasaría si el fundamento del arrepentimiento se quita del Evangelio? Porque es algo doctrinal, amados hermanos. El arrepentimiento no es porque sí, es una doctrina teológica, bíblica. Y si usted quita o pretende quitar ese fundamento de la enseñanza de la palabra de Dios, su casa se va a caer. En el Salmo 11:3 dice: si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué será del justo? Tristemente, muchos cristianos tienen el concepto muy equivocado de lo que es un arrepentimiento verdadero. Y déjeme decirle que es dañino, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque es como cementar o edificar su casa sobre la arena, donde en un corto tiempo o un breve tiempo el estado de esa persona va a ser peor que el primero. Por eso le recomiendo, analice, piense, medite, ponga atención a la enseñanza de hoy, porque le va a ser útil. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca con un propósito. Vamos a aclarar esto con el propósito de que usted pueda ver la comparación del evangelio popularizado de hoy con el evangelio de Jesús y los padres de la iglesia. ¿Cuáles son los padres de la iglesia? No los padres que están en la iglesia de Santo Tomás. No, los padres de la iglesia son aquellos hombres y mujeres que después de que los discípulos murieron, ellos se encargaron en proclamar, en predicar, en vivir las enseñanzas de la doctrina del arrepentimiento de Jesús. Por eso se les llama padres de la iglesia. Y es dañino. No estoy diciendo, amados hermanos, que en todas las congregaciones, no estoy diciendo eso. Pero hay muchos lugares donde se han acoplado a recibir una enseñanza barata porque les conviene tanto al oyente como al que da la enseñanza, que son los tutores de estas congregaciones. ¿Sabe por qué les conviene? Porque no quieren incomodar a la gente. No quiere, porque hay gente que dice, y es descarada, que dice: si va a comenzar con eso, mejor me voy. Hay que pagar un precio. Predicar el evangelio no es de comerse 4 baleadas, como dicen aquí en Honduras. Hay que pagar un precio, amados hermanos. Especialmente cuando se predica un evangelio cristocéntrico. Así, cualquiera es cristiano. La predicación del evangelio exige un arrepentimiento. Pero ese evangelio no existe ya, no está de moda ya, amados hermanos. ¿Cuántos predicadores han caído mal por predicar la palabra? Yo viví la experiencia esa.
Yo se lo digo con autoridad porque yo viví esa experiencia. Por predicar el Evangelio, por encararme a los hipócritas de la iglesia, de la congregación. Después que prediqué, se reunieron con el pastor y le dijeron: nunca pensamos que el hermano Quijano fuera a predicar de esa manera. ¿Y qué querían? Si son unos sinvergüenzas, aliados con el tutor, aliados con Jezabel, que es la que tiene el control, y el tutor, como ya no puede trabajar, no puede hacer nada por su vida, tiene que acceder y tiene que doblar el codo ante Jezabel, porque es la que pone las condiciones. Yo viví esa experiencia. Y a mediados de la pandemia se reunieron y dijeron: no queremos que el hermano Quijano siga siendo miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio que se les predica no les gusta. Por eso hay tutores que quieren tapar el pecado de los miembros, porque son menos baleadas las que van a recibir. Para los que no entienden lo que es baleada, son unas tortillas con frijoles, con aguacate y queso. Esto es un plato típico de aquí de Honduras. Entonces le traen 4 o 5 baleadas al tutor y ya el tutor se calla la boca, vea lo que vea. Para predicar el evangelio hay que ceñirse los pantalones. En Jeremías capítulo 6, versículo 19, nos habla de que nosotros ya no queremos caminar por la senda antigua y Dios nos exhorta a que hagamos su voluntad. Pero en la senda antigua vamos a encontrar una senda con espinas, un mensaje que va a ser directo a la conciencia. Pero no queremos, muchos no quieren escuchar ese mensaje. Y por eso están como están, creyendo que son salvos cuando nunca recibieron la salvación. Están engañados. Están engañados. Porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Pablo nos enfatiza: estoy maravillado. Mire con qué sarcasmo Pablo les habla. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque no hay, pero algunos están diluyendo, están quitando la doctrina de arrepentimiento y le están dejando ver a la gente de que únicamente levantando la mano en una profesión de fe ya son salvos. Pero la palabra de Dios no dice eso. No hay otro evangelio, pero sí hay consecuencias para el que lo predica como para el que lo vive. Y está en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo, tutor? Sea maldito. No hay otro evangelio. Pero traerá consecuencias. Y habrá consecuencias cuando usted enseña que el arrepentimiento es algo superficial. Por eso muchos cristianos, hoy en día, viendo muchos, todavía están orando, continúan orando sentados, continúan orando acostados. ¿Y sabe cuál es la oración? Oh Dios, te doy gracias. Gracias por este día. Gracias porque hoy me siento bien de las riumas. Gracias porque mi dolor de cabeza se me alivió. Gracias porque mi artritis se me está mejorando. Señor, te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Esas son las oraciones que se están haciendo hoy en día. Aquellos que las hacen.
Como dice el apóstol, no sabemos pedir y el Espíritu Santo tiene que estar haciendo milagros para enderezar las oraciones bobas que nosotros hacemos, porque decimos mi dolor de cabeza, mis reumas. ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que hemos sido enseñados. La pregunta, amados, surge: ¿de dónde surgió esto? ¿Quién trajo a relucir esta situación de querer diluir, de querer quitar la doctrina bíblica de Jesús? En 1937, un hombre llamado William Perry comenzó a diluir la doctrina, o a tratar de diluirla, del arrepentimiento, ¿ok? Y uno de los libros que ayudó mucho, tal vez usted lo va a encontrar o tal vez lo tiene, o tal vez un día va a escuchar un mensaje de él. Uno de los libros que ayudó es el libro de la teología sistemática de William Perry, donde dice que el arrepentimiento no puede estar vigente hoy en día. Porque decía de que en el Evangelio de Juan no se menciona la palabra arrepentimiento ni una sola vez. ¿Ok? El primer concepto de él. La segunda cosa, dice que en la carta a los Romanos, Pablo solamente menciona una vez arrepentimiento. Cuando la carta, que es bíblica, está llena de teología. Es una carta fundamental. Es base dentro del contexto de la palabra. Está llena, toda la carta a los Romanos está llena de un llamado a una nueva vida. Y cuando estamos hablando de nueva vida, estamos hablando de ir al arrepentimiento. Pero este hombre, inteligente, hermanos, estudiando teología, saca ese libro, Teología Sistemática, que muchas veces los aspirantes a pastores agarran cualquier papada de libro sin darse cuenta verdaderamente el contenido que tiene. La tercera cosa, dice que cuando el carcelero de Filipo le dijo a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice que Pablo no mencionó la palabra arrepentimiento, solamente le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí se apoya. En otras palabras, está diciendo que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento no es una condenación, no es una condición para ser salvos. Pero Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, sí dice que las dos condiciones para ser salvo es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza ha causado mucho daño, hermanos. Hay otro, llamado Charles Spray. En su Biblia de estudio, es un teólogo que en su Biblia de estudio ha formado los puntos que dice que son los básicos para él. Dice que el arrepentimiento es una falsa añadidura de la fe, cuando se hace del arrepentimiento una condición para ser salvo. O en otras palabras, que cuando se menciona que el arrepentimiento tiene que ver en nuestra salvación, dice que estamos manipulando la fe. Otro dice que es cierto que la Biblia requiere y dice que es necesario arrepentirse, pero que ese arrepentimiento no significa que usted debe de cambiar de vida. En otras palabras, usted puede hacer lo que se le antoja, usted puede hacer y hablar lo que quiera decir, vivir su vida como un papalote y usted sabe. Entonces, resumiendo lo que estos tres personajes dicen, sería que el arrepentimiento no significa que usted deje la vida pasada. Pero Jesús
nos manda que prediquemos el mismo mensaje de arrepentimiento. Pedro, por eso, vea, predicó Pedro, predicó Juan, predicó Jesús, predicó Pablo. ¿Ah? Pedro nos dice, arrepentidos y convertidos. O sea, que el arrepentimiento conlleva a una conversión. Son 180 grados, amados hermanos, que tenemos que caminar en dirección opuesta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces los cristianos pecaron hoy por alguna cosa. En la noche piden perdón. Al día siguiente volvieron a pecar en esa misma situación y vuelven a pedir perdón. Ese no es arrepentimiento. Por eso cuando nosotros damos vuelta a 180 grados para caminar en dirección opuesta, vamos a cambiar. El arrepentimiento demanda un cambio en nosotros. No solamente un cambio mental, sino un cambio en la actitud. Que usted deja de hacer lo que hacía. Deja de ver lo que usted veía. Deja de hablar como usted hablaba. Pero ese evangelio no se acepta. ¿Cuál fue el evangelio de Juan? De Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Hablando metafóricamente. Sepulcros blanqueados, nítidos por fuera, elocuentes por fuera, pero podridos por dentro, llenos de huesos secos. Hoy en día se predica ese evangelio y dicen que es una falta de respeto. A mí el tutor me dijo, hablé con los líderes para que le diéramos una oportunidad, pero usted lo echó a perder todo. Yo no necesito de él. Yo no necesito ni dependo de ellos. Yo dependo de Dios. Y la palabra me enseñó las condiciones en las que el pueblo estaba viviendo a consecuencia de los líderes, a consecuencia de Jezabel. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese mensaje no se puede escuchar hoy en día. Porque el pudiente se va y se resiente. No, si ese señor sigue predicando, yo ya no regreso a la iglesia. Pero como al tutor le conviene, porque entonces deja de recibir dinero bajo la mesa, entonces deshagámonos de él. Así se deshicieron de Juan el Bautista. Cuando descubrió el pecado que había. Amados hermanos, Jesús nos muestra una parábola de dos hijos. Y el hombre le dice a su hijo mayor, hijo, ve conmigo a trabajar a la viña. Y él le dice, no voy. Pero luego reacciona y se arrepiente y va. El segundo le dice, ve a trabajar conmigo a la viña. Y él dice, sí papá, voy. Y no fue. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién es el que hizo la voluntad de su padre? Y le dijeron el primero. Porque se arrepintió. Y él les dijo, y Jesús les dijo, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque cuando se es malo y se arrepiente, hay compungimiento y hay arrepentimiento sincero, es lo que Dios cuenta. Pero muchos cristianos dentro de las iglesias creen de que el arrepentimiento es solamente decir, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Eso es todo. ¿Usted ha escuchado usted el arrepentimiento que hubo en David cuando pecó? Sin tomar en cuenta esto, amados hermanos, de que Pablo
en Romanos nos insta a que nosotros debemos demostrar nuestro arrepentimiento a través de una nueva vida. O sea que la doctrina del arrepentimiento verdadero exige que haya un cambio. Sí, sí, hermano. Se necesita un cambio. Y este es el evangelio verdadero. No somos perfectos, pero esa es la lucha que usted y yo debemos de pelear día con día a través de la fe. La lucha, la pelea que tenemos con nosotros mismos de querer cambiar y de cambiar y de cambiar, que lo que hice hoy no lo voy a hacer mañana. Esa es la lucha, ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces decía, el arrepentimiento de David. Cuando el profeta llega donde David y le muestra la deficiencia, el pecado que había cometido, ¿qué hizo? Se puso de rodillas, se avergonzó, se entristeció, se compungió, se desgarró toda su ropa, su atuendo de rey y se puso con ceniza en total humillación ante Dios. ¿Se acuerda cuando Jonás entró a la ciudad de Nínive y les declara el juicio que venía en 40 días? ¿Qué hizo el rey? Se compungió, declaró ayuno para hombres, mujeres, jóvenes, niños y animales. Y Dios se agradó de ese arrepentimiento. ¿Se está agradando Dios del arrepentimiento falso que usted tiene? Usted que porque cree de que le lleva baleadas a su pastor o pastelitos a su pastor, con eso va a agradar a Dios. No se engañe, le están dando gato por liebre, porque el evangelio de Jesús es como una espada de dos filos que atraviesa los tuétanos. ¿Cuántos hemos rasgado nuestros vestidos, nuestro corazón en ayuno y oración en señal de arrepentimiento? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho, hermano? ¿Cuántas veces usted se ha compungido y se ha puesto en ayuno y oración, encerrado en su cuarto a pedir perdón a Dios por sus pecados? ¿Cuándo? No le han enseñado eso. Porque eso ya no se acostumbra en las iglesias. Al menos en algunas, en las iglesias, en las congregaciones, donde predican un evangelio diluido, un evangelio barato. Amados hermanos, con esto termino. Si no hay una diferencia observada, no se puede creer que haya arrepentimiento. Así, porque el verdadero arrepentimiento conlleva a cambiar. Tiene que haber cambio. Pero muchos siguen siendo los mismos, viviendo en fornicación, viviendo en yugo desigual, sin importarles de que a Dios no le agrada. Y no se arrepienten, porque son felices. Sin cambio, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay salvación. Así es que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Arrepiéntase de todos sus pecados. Busque la palabra de Dios. Que no le estén dando leche leudada. No se conforme con menos. Porque ante los ojos de Dios, usted vale el precio de sangre. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Padre celestial, tu palabra ha sido dada. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, la administre en cada uno de los hermanos que tú escogiste para este día, para llevar tu palabra. Administranos, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos, guíanos. Permite que podamos ser sensibles a tu llamado, que pongamos atención al llamado tuyo, porque así podremos saber cuál es la voluntad del Padre. Bendice, oh Dios, a cada uno de nuestros hermanos.
sus familias, los que están enfermos, oh Dios, sea tu benevolencia, mi Señor, y que tu Espíritu Santo pueda glorificarse y manifestarse en ellos. Bendice, Señor, a tus siervos. Bendícelos. Guárdalos, oh Dios. Y Padre, gracias por esta oportunidad nuevamente. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada uno de nosotros y a aquellos que van a escuchar el mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.